tienes que hacerlo lo mejor posible cuando nadie te está viendo. Cuando Claro. nadie sabe si tú te paraste temprano y fuiste al gimnasio, cuando no lo publicaste en ningún sitio, cuando no se lo comentaste a ninguna persona, ahí no puedes flaquear. O sea, ese es el punto que diferencia a la gente absurdamente exitosa de las personas corrientes, casi mediocres, dice él. Bienvenidos a este super episodio de The Perfect Balance Journey, este podcast donde tratamos de encontrar el balance perfecto en la vida. Vemos temas de inteligencia artificial, de éxito, de tareas, de metas, de OKRs, de todo para encontrar ese balance perfecto en la vida. Por acá, Roberto Romero, y por allá, Enzo Santi, otro episodio y comenzamos. ¿Qué tal? todo bello. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablar sobre el éxito, porque en todos estos episodios que hemos estado hablando, hablamos sobre temas de balance, temas de éxito y tal, no sé qué. Me acuerdo que en su momento dimos como una definición, estábamos en busca de una definición y quisiera ver qué tanto ha cambiado esa definición y cómo es ponerle el foco hacia ir hacia el éxito, o lograr el éxito, o ser exitoso, y qué tanto hemos cambiado en estos episodios. Entonces, no sé si tú tengas alguna definición de éxito o quieres escuchar la mía. Escucha las tuyas y luego te doy una que tengo personal. Cool. De todas las definiciones de éxito, porque hay demasiadas, es que sí, estar tranquilo, que sí, ser feliz, que sí, tener amor, o tener, por ejemplo, ahorita está muy de moda la libertad económica, libertad financiera y todo eso. Pero claro, hay muchas cosas que son como depende. ¿Me explico? Es como cuánto es libertad financiera para una persona o para otra. Claro. ¿Qué es la felicidad para una persona y para otra? Entonces, entre tantas cosas que he leído, estuve buscando y me gustó mucho, o resoné mucho con una definición que dice que el éxito es la acción de ponerte en marcha para lograr un objetivo. Entonces, claro, esto aplica para cualquier persona independientemente de cuál sea su objetivo. ¿Y por qué me gusta? Normalmente asociamos el éxito como al objetivo final. O sea, cuando obtenga libertad Ujú. financiera, voy a ser exitoso. Cuando tenga una pareja estable, voy a ser exitoso. Cuando me compre mi casa, mi carro y todo eso, voy a ser exitoso. Pero ¿qué pasa todo el tiempo que no tienes el objetivo en tus manos? Eres una persona que no es exitosa. Supongamos que, no sé, que pongas, voy a tener éxito cuando me compre un Ferrari. Entonces, si tu objetivo es ese y te pones en marcha, trabajas día a día para ello, estás en ello, estás disfrutando el proceso, estás amando el proceso, estás aprendiendo, estás haciendo las cosas que deberías hacer para comprarte el Ferrari. Y en 3 años todavía no te has comprado el Ferrari y te mueres. ¿Te moriste en frustración o te moriste siendo una persona exitosa? Te moriste siendo Entonces, una persona exitosa si tienes la mentalidad enfocada en eso, que es lo importante, que es lo que estás comentando. Me gusta. exactamente. Entonces, ¿qué opinas tú de la definición y cuál sería esa que tú tienes? Mira, yo tengo una que la he cambiado con el paso del tiempo. Al inicio, evidentemente, era eso, éxito era dinero y demás, tranquilidad y todo, pero al principio, muy al principio. Pero ahorita mi definición de éxito está ligada a que cada vez que me voy a dormir, puedo decir que hice todo lo que tenía que hacer y lo hice de manera correcta. Punto. Claro. Eso va ligado a objetivos, eso va ligado a metas, que eso es importante tocar ese punto, pero mi definición de éxito es que cada vez que me voy a dormir, hice todo lo que tenía que hacer y lo hice de manera correcta. Todo lo que Exacto. tenía que hacer no está asociado a una lista de tareas, definitivamente, porque es todo lo que tenía que hacer como director de empresa, todo lo que tenía que hacer como amigo, como socio de podcast, como esposo, como hijo, todo lo que tenía que hacer lo hice y cada cosa la hice de la manera correcta. Para mí eso es éxito, completamente. Están súper alineadas porque fíjate que es como
el tomar acción para llegar a un sitio o para lograr algo. Y si tú lo que quieres lograr es ser un buen amigo, tener una empresa exitosa, etcétera, y tomaste ese día que tú haces como tu cálculo de qué cosas hice hoy, hice todo lo que tenía que hacer de forma correcta. Si tú ese día te has puesto en marcha, ya has sido una persona exitosa. Y eso lo hemos visto mucho con los libros como, por ejemplo, el de uno de Tony Robbins, que me acuerdo que leímos y comentamos, que habla, y lo mencionaste en otro episodio, que habla del éxito como progreso hacia un objetivo con significado. O sea, él Correcto. consideraba que eres una persona exitosa cuando tienes un objetivo con significado y cada vez que avanzas hacia él. No significa que lo logres del todo, no significa que lo tengas del todo, sino que, literalmente como tú dices, has hecho ese día las acciones que tenías que hacer correctas y de la manera correcta para poder llegar a ese objetivo. Y un poco lo mismo hablaba James Clear de Hábitos Atómicos, que él habla del éxito como en crear un sistema. Sabes que en Hábitos Atómicos todo es como un sistema y ese 1% diario. Entonces el éxito no es el cien por Eso. ciento El éxito es que tengas el 1% diario. El día que no tengas el 1% diario, probablemente ese día no ha sido exitoso, pero a final de cuentas, el cómputo te va a dar que has vivido una vida de una persona exitosa. Entonces, me encanta esa definición porque literalmente es completamente independiente de los objetivos, de las personas, de tu mentalidad, de tu forma de ser. Aplica para cualquier persona, siempre y cuando tenga objetivos. Y ahí entra el siguiente punto que quería hablar. ¿Qué opinas de los objetivos y la importancia que tienen para, para las personas en general? Si no tienes objetivos, si no tienes metas, si no tienes un propósito, tu vida carece de sentido completo y eso es importante. Em, el atar, bien sea un año, un trimestre, un mes, una semana, un día, a objetivos, hace que tengas sentido en la vida. Si no, literalmente careces de sentido. ¿Qué pasa? El tema de los objetivos, a veces las personas los llaman sueños y al Ok, llamarlos sueños o tratarlos o catalogarlos como sueños, nunca los logras. Al final, bueno, yo sueño con tener una casa propia, yo sueño con comprarme un carro del año, etcétera, nunca los logras. O cuando yo tenga mi casa propia, cuando yo tenga mi carro del año. Al colocarnos como objetivos, como metas específicamente, y hay muchas metodologías para esto, temas de OKRs, temas de EOS, KPIs para medir el progreso, que incluso hay que hacerlo así para temas personales, porque esas metodologías están muy alineadas a temas empresariales, pero particularmente yo los hago para temas personales y funciona espectacular. El poder tener ese objetivo, poder lograr esas metas de manera constante, consistente, con pequeñas metas al día, ese 1% diario del que siempre hablamos, hace que uno puedas cumplirlas y dos hace que por consecuencia seas feliz, que es una de las cosas que hablábamos en el episodio anterior. Si tienes un propósito, tienes felicidad, básicamente. exactamente, exactamente. Estoy súper de acuerdo porque yo recuerdo que una vez me dieron eh, no sé si sería definición, pero sin duda sería una característica de la depresión, que es que una persona con depresión, uno de los síntomas o señales que tiene es que carece de objetivos. Esto me lo dijo una vez un psicólogo muy amigo mío, se llamaba Fran. Él decía, o sea, él estudió psicología en el momento en el que, bueno, nosotros éramos amigos, él no estaba como activo, ejerciendo como tal, pero sabía mucho. Y me dijo que, porque yo llegué a preguntarle en algún momento que si él cree que yo padecí en algún momento o padecí en algún momento de depresión o algo así, porque la gente me lo preguntaba mucho y yo necesitaba como respuestas de alguien que supiera del tema, porque la gente me decía Claro. como que, claro, o sea, yo sí tenía mis objetivos, pero no los veía como objetivos grandes, empresariales, a 10 años y demás. Tenía mis objetivos que eran en mi día a día, en estar con mi familia, en comer rico, en salir el fin de semana, pero tenía objetivos. Y él me dice, definitivamente no tienes depresión, porque se nota que tienes objetivos al menos a corto y mediano plazo. Los de largo Claro. plazo te cuestan porque te cuesta todavía verte muchos años a futuro.
Entonces, es eso. Él me dijo que la falta de objetivos era un síntoma de depresión. Y claro, cuando nosotros lo conversamos en su momento, él se puso a explicarme, y es verdad, sin objetivos, estamos mucho más cerca de ser animales que humanos. Piénsalo por un instante. ¿Qué hacen los animales? Es verdad. Comen, Sí. defecan, duermen, pasan el día, tendrán reacciones, pero no tienen objetivos como tal. No tienen objetivos. Viven No en tienen una vida objetivos. Yo absolutamente tengo un gato, tú tienes plana. un perro, ninguno de ellos tiene objetivos. ¿Tiene objetivos? No, nada, cero. Entonces, claro, cuando una persona carece de objetivos, está más cerca de ser un animal que una persona. Las personas sí tenemos objetivos, casi siempre los tenemos. Y es como me lo comentaba él, de repente mi objetivo no es ser millonario, comprarme una casa, que de repente ahora lo son, porque estoy trabajando en esa mentalidad. Pero mis objetivos eran irme de vacaciones, hacer un viaje, conocer un país nuevo, salir a cenar con una chica. ¿Sabes? Es como que sí tenía objetivos. Ponerme un poco más en forma, ganar minutos en el equipo. Entonces, aunque fueran pequeños, siempre tenía objetivos. Entonces, definitivamente, este tema de los objetivos es importante. Y tú mencionabas las metodologías. ¿Cómo se plantean objetivos? ¿Tienes algún tips, uno, dos o tres tips para plantear objetivos en tu vida? Sí, definitivamente sí. Fíjate, una de las cosas, y he estado estudiando mucho el tema de objetivos y sobre todo a nivel empresarial, entre comillas muy grandes es más fácil. Digo entre comillas muy grandes por lo siguiente. ¿Qué es lo primero que uno hace al tener una empresa? Es definir tu misión y tu visión. Claro, ¿Cómo te ves en X cantidad de tiempo y cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es el propósito de la empresa realmente? Pero eso es algo que personalmente no lo hacemos. O sea, yo no tengo escrito, bueno, realmente sí, no con esas palabras, pero yo claro. porque lo estudié, pero usualmente uno no tiene escrito misión y visión personal. No lo Obvio. tienes porque no estás acostumbrado a hacerlo. Mm, ¿Qué recomiendo yo hacer? Hay un concepto que se llama Ikigai. El concepto de Brutal. Ikigai es una metodología, un concepto japonés que significa razón de ser, que realmente es tu propósito, es esa misión en la vida. Comienza por ahí para hacer cualquier meta. Si, mira, quiero hacer mis metas del tercer trimestre del año, chévere. ¿Tienes tu Ikigai? ¿Tienes tu misión? ¿Tienes tu propósito correcto? Si la respuesta es sí, revísalo. Y si la respuesta es no, hazlo. ¿En qué sentido? Ikigai es sumamente sencillo. Tienes varios círculos. De hecho, recomiendo que usen ChatGPT o Gemini para hacerlo. Simplemente le colocas el prompt, quiero hacer mi Ikigai, y te van a estar guiando en las respuestas. Pero hay varios círculos, los explico rápidamente, que es lo que amas, que hay varias preguntas, por ejemplo, y las leo. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? Si tuvieras un día libre sin ninguna obligación, ¿qué harías? ¿Qué te fascinaba cuando eras niño? Eso es lo que amas. Escribes todas las cosas que amas. Segundo círculo, en lo que eres bueno, que es tu vocación y talento. ¿Qué habilidades has desarrollado a lo largo de tu carrera? ¿Qué logros te hacen sentir más orgulloso? ¿Qué te resulta fácil de hacer que a otros les parece difícil? Círculo 3, lo que el mundo necesita, que es tu misión. El Ikigai Ajá. lo define como tu misión. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? ¿Qué tipo de impacto positivo te gustaría tener? ¿Qué causas o movimientos sociales resuenan contigo? Círculo 4, por lo que te pueden pagar, que es tu profesión. ¿Por qué Claro. trabajas? O servicios que te han pagado en el pasado, habilidades, en qué industrias o campos podrías monetizar tus talentos. Y luego en el paso 2, ese es el paso 1 del proceso de Ikigai, paso 2, busques las intersecciones. Insisto, recomiendo que lo hagas con una herramienta de inteligencia artificial porque es muy sencillo hacer esos pasos. Ikigai con K, buscas el proceso, te hace las preguntas, respondes las preguntas y el mismo modelo de inteligencia artificial te ayuda a hacer esas intersecciones para encontrar tu Ikigai. Con tu Ikigai vas a encontrar ese primer paso que es tu propósito para hacer absolutamente todo. Y luego, el paso 2 es tu visión. Antes de hacer metas, de
Bueno, ok, este mes, este trimestre voy a tener X cantidad de seguidores, X cantidad de dinero y demás. Es por qué y para qué. El por qué es pasado y el para qué es futuro. Y vamos a enfocarnos mucho en el para qué en este momento de, vale, buenísimo. Yo voy a hacer las metas para este trimestre que viene en el año. Q3 2025, trimestre 3 2025. ¿Cómo Claro, me veo yo, Roberto Romero, en la mitad en junio 2026? Bueno, yo la verdad es que me veo con esto en la empresa, con esto a nivel de un carro nuevo, X cosa, X viaje, con X o Y proyecto, etcétera. Tengo esa visión de cómo me veo en un año, en 3 años. Y a partir de ahí, ¿qué debo hacer hoy y este trimestre para lograr eso? ¿Por claro, qué? Porque al tú colocar cuál es tu visión dentro de las metas que vas a lograr, las vas a hacer con un ímpetu y una satisfacción en cada cosita que hagas porque vas a tener esa visión clara. Sabes además a dónde ir. No puedes hacer metas si no sabes a dónde vas. Y tercer punto, ya cuando estés redactando las metas, busca lo que son objetivos SMART, que son medibles, son alcanzables, son objetivos que puedas entender y que sean objetivos, no subjetivos, que eso es importante, la palabra objetividad, que lo puedas medir y redacta no más de 3. Eso es importante. No tengas, y sobre todo si es la primera vez que estás haciendo las metas, no tengas más de 3 metas grandes en el trimestre. Redacta tus 3 metas grandes, que sean objetivas, medibles, que vayan con esa visión que tienes para el año que viene o dentro de 3 años, y divídela en tareas que puedas hacer al menos semanales o interdiarias. Tienes tus 3 metas grandes en el trimestre, la divides en subtareas y a partir de ahí esas subtareas son las que te vas a enfocar. Porque ya hiciste todo el trabajo. Este trabajo te puede durar toda una mañana. Dedícate en la mañana, haz tu Ikigai, ten tu visión, redacta tus metas y luego solo te vas a enfocar en tus tareas del día a día con esa visión clara, teniendo esa visión todos los días, muy enfocada, muy clara de qué es lo que quieres, con tu Ikigai de fondo, que es el que te va a ayudar a levantarte en los días que más te cueste, y tus metas, que vas tachando poco a poco y al final del trimestre te das cuenta, ya logré un tercio, un cuarto, un octavo de la meta que tenía planteada. Con eso es infalible. El primer trimestre te va a costar. El segundo trimestre te va a ser más sencillo, más sencillo, más sencillo la redacción de las metas. Pero con eso, de verdad, te aseguro que no hay meta que no puedas lograr. claro. Estoy súper de acuerdo porque yo he practicado un poco eso y es verdad lo que dices, al principio fallaba y poco a poco aprendí a redactar mejores metas, mejores objetivos SMART, y aprendí un poco a organizar mejor las actividades que tenían valor para alcanzar el objetivo. Y es un tema de práctica. Al principio, si lo están haciendo, no se frustren por eso, pero comiencen porque más allá de lograr de manera infalible, como dices, las primeras 3 metas en el tiempo propuesto, aprendes a adoptar un sistema que 100% funciona. Porque es verdad que cuando aprendes a utilizar el sistema y redactas los objetivos y las actividades y lo organizas con experiencia, es lo que dices tú, es casi imposible que no logres una meta. Entonces, estoy súper de acuerdo y muy ligado a eso, yo estuve buscando la opinión de un coach, un especialista en liderazgo empresarial, en mentalidad y desarrollo, que trataba a los CEOs más famosos de España. Él se llama José Ballesteros, es muy famoso aquí en España, sale en varios sitios, tiene artículos, etcétera, podcasts, entrevistas, y la verdad es que es muy bueno. Y justamente parecido a lo del Ikigai, él habla de hacerse tres preguntas que son fundamentales, que serían, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Entonces él dice que es un poco como lo del Ikigai y como lo de plantearte los objetivos SMART. Al principio, las respuestas a esas preguntas son difíciles de que salgan bien, pero con la práctica, poco a poco vas refinando eso. Y llega un momento en el que obtienes o esos objetivos o incluso tu propósito central. O sea, llega un momento que, porque él lo plantea como
qué quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres en tu vida, no solo un objetivo para la semana que viene. Lo que pasa es que, Claro, claro, él claro. dice que lo vayas trabajando poco a poco, o sea, pienses, como dices, tal cual dijiste tú, en el año que viene o en los próximos 3 años, ¿qué quiero, por qué y para qué? Y cuando empieces a hacer este ejercicio de manera repetitiva, vas a encontrar lo que quieres hacer en tu vida en general, que es un poco muy similar a lo que hablas del Ikigai. Y después él dice que con la práctica de esto entra lo que sería el ego. Y él dice que hay que medir muy bien el ego para poder saber quién eres, qué quieres, por qué y para qué. Es un poco el quién eres. Entonces, él habla de buscar el equilibrio entre la humildad y la confianza, pero sobre todo y más importante, entre no tener exceso de humildad ni exceso de confianza, porque Total. ambas son ego Ujú. y ambas te perjudican. Es decir, él habla Sí, que si llega un momento en el que crees que tus ideas son maravillosas, son ley, lo escribes sobre piedra y tienes como la convicción de que sí o sí lo vas a hacer y lo vas a hacer, es peligroso en el mundo donde vivimos. Pero lo contrario también, ese exceso de humildad, de no, yo no merezco esto, yo no quiero esto, no sé qué, también lo que hace es que nunca avances ni te pongas objetivos que realmente te harán crecer. correcto. Entonces, él habla mucho sobre el ego, sobre dibujar esa línea, y yo creo que, bueno, lo comentamos en uno de los episodios, y es un tema bastante complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que de repente tengo más exceso de humildad que de confianza en, digamos, expresándolo hacia el exterior, pero hacia el interior, de repente tengo más confianza que humildad. No sé a ti cómo te pasa y cómo intentas tú descifrar o dibujar esa línea en tu vida. Yo toda mi vida he vivido con exceso de confianza, Ok, exceso absurdo de confianza. En ciertos puntos peligroso, en ciertos puntos me ha llevado a donde estoy hoy, que amo donde estoy hoy, y en cada paso. Al principio del año leí un libro de Ryan Holiday, de El ego es el enemigo, y pasé al otro lado. Fue abrupto, fue una locura. Pasé justamente al otro lado de no sabía quién era, no tenía esperanzas de nada. O sea, pasé al otro lado del ego y fue horrible. O sea, primera vez en mi vida que me deprimía. Yo jamás había estado deprimido y fue horrible, pero hoy en día lo veo como una metamorfosis en el sentido de que fue un golpe, estuve en un hueco, una locura lo que hizo ese libro conmigo, pero hoy lo veo de una manera muy distinta porque, y de hecho, me voy a tatuar aquí, en uno de los tatuajes que tengo próximos de más ego y menos ego. O sea, ti- te estoy todavía diseñándolo, pero en el sentido de que sea como un espectro, un gap, el tema del ego. No es que tener algo de ego es malo, no, es un nivel en el que tienes que ir jugando con eso. Porque si tu ego no se va al tema de la confianza, entonces no creces, no te pones objetivo. Y si se va demasiado al otro lado, entonces simplemente, bueno, te deprimes. Si se va mucho al lado positivo, más bien te vuelves loco y te vas a caer. Entonces, claro, ese aprendizaje de vivir ese otro lado del ego que nunca lo había vivido, yo siempre he tenido un ego muy grande, me ayudó a poner los pies en la tierra. Me ayudó a poner los pies en la tierra y es algo que he aprovechado objetivamente ahora para el crecimiento con mucha más paciencia. Me dio calma y me dio paciencia. claro. Yo estoy justamente en ese punto intentando trabajar o descubrir cómo pintar esa línea en el lugar correcto. Y es literal lo que tú dices, es como un espectro. Porque tener mucho ego te desestabiliza al punto en el que dejas de conectar con tu entorno. Entonces, es como cuando hablamos de lo de armonía, unión, orden. Cuando vimos esa definición, la única manera de tener esa unión y esa armonía es que el ego no sea excesivo. Por ejemplo, la mayoría de pactos de socios que se rompen es porque los egos se sientan en la mesa. Sí, Es porque las cosas no están sí, claras.
es porque no están. Entonces, ese tipo de cosas pasa en relaciones empresariales, en una cantidad grande de situaciones en las que compartes con otras personas. Pero es que lo contrario, como dices tú, también es peligroso, porque te deprimes, dejas de respetarte a ti mismo. Uno necesita el ego suficiente para poder respetarse a uno mismo frente a cualquier persona. Y él lo comentaba como, por ejemplo, cuando a un empresario le proponen negocios de corrupción. Si tú no tienes un mínimo de ego, no eres capaz de decir, oye, no, páralo allí, no pasa nada malo, hagamos como que esto no pasó, pero yo no hago esas cosas. Porque te pones a ti sobre la situación incluso de cosas que consideras que quisieras tener dinero, etcétera, y más cosas. Entonces él dice que eso mismo del ego pasa tanto en temas empresariales como, por ejemplo, en relaciones. Cuando tú estás en una relación amorosa y tú dices, no, sí, yo por ti hago lo que sea y tal, eso es falta de ego. Entonces, esa falta de Sí, ego también te perjudica. Hay que ser, hay que tener ego y ser un poco egoísta, pero no llegar al egocentrismo, dice él. claro, Entonces, claro. eso me pareció súper interesante y creo que no es fácil descubrir dónde está esa línea correcta, pero mientras más te acerques a esa línea, más armonía vas a poder crear con las personas que te rodean y con todos los objetivos que te has planteado, haciéndote las preguntas y el Ikigai. Entonces creo que es bastante importante trabajarlo como dice él, trabajar en el ego. Y luego él habla sobre trabajar para ti. Y por eso antes habla Ok, del tema del ego. ¿En qué sentido? Él dice, tienes que hacerlo lo mejor posible cuando nadie te está viendo. Cuando nadie sabe si tú te paraste temprano y fuiste al gimnasio, cuando no lo publicaste en ningún sitio, cuando no se lo comentaste a ninguna persona, ahí no puedes flaquear. O sea, ese es el punto que diferencia a la gente absurdamente exitosa de las personas corrientes, eh, casi mediocres, dice él, porque el tío habla como muy fuerte de eso. Lo cual es claro. verdad, o sea, mediocre no de manera despectiva, sino de que formas parte de la media. Eres una persona con una vida relativamente media, normal, Estándar. estándar. Entonces, él lo comenta a través como de una metáfora en la que dice que había una familia que pintaba su casa aproximadamente cada 4 o 5 años. Entonces llegó un momento que tocaba ya pintar la casa y el hijo mayor pues ya tenía una edad suficiente como para colaborar con pintar la casa. Tendría, no sé, 10 12 años, no sé exactamente cuánto. Y ya le tocaba pintar la casa. Entonces resulta que vivían en una casa relativamente grande, donde estaba el salón, el comedor, la biblioteca, el despacho del papá y habitaciones donde guardaban cosas. Y llegaron a un momento en el que tenían que pintar la habitación donde guardaban cosas. Y el padre sacó todas las cosas, movió todos los muebles y pintaba hasta detrás de los muebles. Mandó al hijo a que pintara detrás de los muebles de una habitación donde nunca nadie entraba. Y el niño no entendía por qué lo mandaba a hacer eso. Entonces, claro, él ahí le explicó que ese es el sitio más importante que debía pintar de toda la casa. Porque lo demás, evidentemente lo pintas porque lo van a ver. Pero eso lo pintas porque tú sabes que lo pintaste. Incluso después vas a poner ahí la biblioteca nuevamente, donde guardas todas las cosas, y no lo vas ni siquiera a ver. Pero no importa cuando tú vas a saber que eso allá atrás también lo pintaste. Entonces, en ese sentido es que él dice que tienes que trabajar para ti. Y eso me recordó mucho a cuando hablamos hace poco de Ilia Topuria, de que él donde más trabajaba era en el gimnasio, o de Kobe Bryant, donde él más trabajaba era en los entrenamientos de madrugada solo. Él a veces se iba de madrugada a entrenar eh, 3, 4, 5 horas de tiro, de movimiento, de dribbling, de bote de balón,
y lo hacía de madrugada para poder llegar a su casa y estar con su familia. Nadie sabía que él iba a esa hora a entrenar. Después en la tarde le tocaba el entrenamiento normal con el equipo. Y la gente no se explicaba por qué él era tan bueno. Y es porque daba el máximo cuando nadie lo veía. Porque su entrenamiento más intenso de todo el día era el que hacía solo. ¿Significa esto que te tengas que esconder y tal? No, pero es importante que no acomodes solo lo que se ve, sino que trabajes en todo lo que forma parte de ti. Es Eso me así. De pareció hecho, fundamental para lograr el éxito. es así y ¿sabes? Mi amigo Ava, que siempre converso con él, tiene una frase específica para eso y que te lo juro me cambió la vida y es, no hagas las cosas por quedar bien, haz las cosas bien. O sea, no es hacerlo por quedar bien, es hacerlas bien. Y eso, y sobre todo en la empresa, él lo refirió a empresas de servicio como la de nosotros, y me cambió la mentalidad completamente. No es quedar bien con el cliente, es hacer las cosas bien. Y eso es lo importante. Y hacer las cosas bien es pintar en esa esquina donde después va a ir el mueble igualito. Exactamente, tal cual. Qué Y grande. su conclusión final, porque claro, él hace todo este viaje en el que explica parte del éxito también, que su definición de éxito es muy similar a la que casualmente justo yo traía. Hace todo el viaje hacia la parte del ego, hace todo el viaje hacia la parte de trabajar por y para ti por dentro, porque la pregunta final, luego de las tres preguntas de por qué, para qué quiero y todo eso, era, ¿soy la persona que quiero ser? Y él hablaba de lo fundamental que es responder esta pregunta y actuar en consecuencia toda tu vida a esta pregunta, porque dice, la única persona con la que no puedes dejar de convivir es contigo. Correcto. Y eso, Claro. claro, te hace moverlo todo porque fíjate que siempre habló de cosas internas. Y es el coach número uno de liderazgo, que se supone que el liderazgo es llevar las cosas afuera. Y en todo ese liderazgo, él solo trabajó internamente. Él solo dijo, controla tus egos, tanto para arriba como para abajo. También dice, trabaja por y para ti y pinta la esquina detrás del mueble que nadie va a ver. Y todo eso siempre habla de trabajar en ti, de tomar las decisiones por y para ti. Y si te pones en marcha para esos objetivos que has creado tú, los haces por y para ti, controlando tus egos, lo más seguro es que logres ser la persona que quieres ser, día a día. Porque imagínate que te falles a ti mismo, que te seas infiel a ti mismo Claro. y a tus principios y a tus pensamientos, que hagas el ikigai, que es lo que hacen muchas personas. Quiero la casa, si yo algún día me mudara a no sé dónde, si yo tuviese, pero no se ponen a trabajar, se fallan día tras día. Entonces, en ese sentido entendí, como hablando siempre hacia adentro, él hacía que las personas, y hace que las personas, los CEO, la gente millonaria que tienen empresas, etcétera, sean mucho mejores líderes. Y me pareció Así. brutal entender eso, porque él nunca lo menciona. Fue como un análisis de tanto escucharlo que es como todos para adentro. Siempre trabajó eh, hacia dentro de las personas. Y eso me pareció Claro, la brutal. persona. Que eso es al final ahí es la base de todo y realmente es lo más importante. De ahí parte todo. Es todo, porque al final todo lo que creas no es más que un reflejo tuyo. Entonces, si controlas tus egos, si trabajas para ti, si pintas todo eso, al final, evidentemente, vas a lograr ese éxito del que él habla, del que nosotros hablamos al principio del episodio, que es ponerte en marcha realmente para lograr tus objetivos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y voy a aplicarlo absolutamente todo. Los invito a ustedes que nos están escuchando a que lo apliquen, a que nos comenten si tienen otra definición de éxito. Síganos, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo episodio. Los Bye. queremos.